Una nueva edición de Casero Podcast en el episodio 76. Número 76, en realidad 75 y medio. Bueno, sí, es 75 parte 2. Si te pones a pensarlo, es de esa manera. Porque tenemos la misma invitada de la semana pasada, que en un rato la vamos a presentar. Es lo mismo, es lo que nos quedó pendiente de la charla pasada, claro, porque había mucho que comentar, había mucho que decir y en el momento vamos a estar conversando con ella y terminando de explicar cómo es que se costea un plato de comida. Eso que decís que tal vez sea muy fácil o sea sencillo, pero explicarlo lleva su proceso, tiene su ciencia. Explicarlo no es tan fácil, porque además hay un montón de parámetros y lo estuvimos viendo en el capítulo pasado, un montonazo de parámetros para llegar a un precio final de un plato en un restaurante. Es impresionante la cantidad de elementos que se tienen en cuenta para llegar a ese precio. No es tan fácil como parece la economía de un restaurante. Y yo me estaba cebando mates como si nada. Pero por la costumbre. Pero sí es verdad de que es muchas variables que pueden estar influenciadas por muchos motivos. Y no es solo hablar de ingredientes, sino que hablábamos de personal, de gastos comunes, de todo lo que tiene que ver en torno al restaurante o donde se sirve ese plato. De maximizar cada uno de los ingredientes. Eso a mí me pareció muy fascinante, pero sin duda, muchísimo. Ahora lo va a seguir explicando Dulce en breve. Pero avisos patronales, lo que hacemos siempre. Bueno, lo que hacemos siempre. Si ustedes están viéndolo acá en Twitch, 7 de la tarde, 13 minutos. Los viernes. Viernes en twitch.tv/soynildo. Y si no, en televisión nos ven los jueves a las 21:15 horas o los viernes a las 13 horas en la repetición. Nos pueden buscar en YouTube también, estamos como @caseropodcast. Ahora nos buscan así, @caseropodcast. Es verdad que YouTube implementó el tema de los arrobas. Claro, implementó el tema de los nombres de usuario. Entonces es más fácil buscar los canales. Así es. Nos buscan así tal cual, @caseropodcast. Todo junto, sin ningún tipo de espacio ni nada por el estilo. Nos pueden encontrar fácilmente. Sin ningún problema, van directo a nuestro canal, ven este episodio y ven todos los anteriores y todos los que están. Obvio. Y si no, también estamos en audio, en plataformas de podcasting. Importante. Primero y fundamental, estamos en Spotify, pero también estamos en otras plataformas de podcasting. Estamos en todas. Mencionamos a Spotify primero porque es la más es donde recibimos también mayor cantidad de audiencia. Lo estuvimos viendo en las estadísticas en la semana. Entonces, busquen la que busquen, usen la que usen. Spotify, Apple Podcast, iVoox, cualquiera que les guste usar. Hay personas más abocadas al mundo del podcasting y van a plataformas enteramente nativas de eso, ¿no? Claro. Como son iVoox, por ejemplo, o algunas otras de esas que no me acuerdo, que son una banda. Cualquiera de ellas están. Normalmente los dejamos en la descripción de los videos de YouTube. Sí. O están en nuestro Instagram también. Tienen un link, un enlace con todos los lugares donde nos pueden escuchar. Así que si nos quieren escuchar donde quieran escucharnos, bienvenidos. Y otro episodio. Y estamos con Dulce, que ya se las vamos a mostrar, ya la vamos a presentar y vamos a charlar con ella. Bueno, contanos, Dulce. Muchas gracias como siempre de tenerme de vuelta acá. Es un placer. Para mí literalmente es un placer hablar de cocina en general. Y como dije la última vez también, el costeo realmente es algo muy apasionante que a mí me encanta hacer. Porque es como ahí vas encontrando las pequeñas vueltas que puedes hacer para poder tener una eficiencia total en lo que es el restaurante real y una manera de sostener y que sea sustentable, no solamente el trabajo, sino que también en una manera económica y que sea rentable, ¿no? Entonces también es como me encanta hacer esas cosas. Perfecto. Muchas gracias. Estaba haciendo señas para los que nos ven, porque le estaba diciendo a Matías que baje un poquito el volumen de Dulce para que no se nos acople con los micros nada más. Pero estamos bien. Sí, gracias a vos de vuelta por venir. O sea, gracias a vos de vuelta por venir porque siempre estás dispuesta cuando te llamamos por algún motivo, por algo, porque o te gustan las temáticas que estamos tocando o bueno, vos quieras o no, formabas parte del proyecto inicial de Casero Podcast. Entonces, es cierto, yo era miembro original, miembro fundador, pero bueno, las cosas de la vida que se fueron dando de alguna manera, pero por eso siempre estoy disponible porque desde que habíamos hablado aquella vez que nos sentamos los dos, ¿de verdad? Bruno y yo en la cafetería, fue tipo, sí, me gustaría hacer algo así, pero bueno, no se dieron por situaciones personales y bueno, por eso es que siempre que está disponible el espacio y ustedes me invitan. Sí, siempre venís. Clarísimo siempre venís. que sí.
Me encanta. ¿Te acordás dónde habíamos quedado la semana pasada? ¿En qué habíamos quedado, más o menos? Sí, hacemos un pantallazo, ¿no? Habíamos hablado justamente de, el precio es el 100%, ¿no? Tenemos un precio que es el 100%. De 100% empezamos a hacer la división de los porcentajes, ¿tá? Que ahí ese porcentaje era para que yo les di ese PDF, o era la imagen, de cómo sacar el 20%, o sea, entender de dónde venía ese 20%, que es el costeo de los ingredientes, ¿tá? Entonces, en un 100% que un plato se sale, vamos a redondear todo porque no tengo ganas de hacer números. Sí, no vamos a explicar todo de vuelta, quedó en el episodio anterior y lo pueden escuchar todos. Lo pueden mirar, pero de ese 100%, ponerle que mi plato sale 100 pesos. ¿Tá? De esos 100 pesos, 20 pesos son todo lo que es la receta de ingredientes. Claro. El resto del 80% se divide en gastos comunes, impuestos y un montón de otras cosas más que ya habíamos hablado. ¿Tá? Entonces, en realidad lo que me quería enfocar mucho es en ese 20%, que es la parte de los ingredientes y que es el costeo de la receta en particular, que era que justamente el PDF que le pasé a Nildo era justamente para ver las distintas columnas que se utilizan en estas, en un Excel, por ejemplo, o un Google Sheet, que también tienen esa opción, donde vamos poniendo fórmulas para poder obtener el resultado final. ¿Tá? Entonces vamos ya de una, les voy diciendo, les voy llevando. Sí. Nosotros empezamos teniendo un menú. ¿Tá? Nuestro menú tiene distintas partes. Cada ítem en el menú tiene... En el caso de los restaurantes que yo he trabajado, no siempre es lo mismo, pero en los restaurantes que yo he trabajado, hacemos todo, desde el pan hasta la salsa. Claro. Entonces, en ese caso... Es que eso es en realidad, y perdona que te interrumpa, pero eso sería lo integral dentro de un restaurante, hacer desde todo, ¿no? Tratar de maximizar la producción. Claro, mientras más hagan, menor el costo ¿no? Pues si vos compras algo hecho, te va a costar un poco más. Pero eso también es como, siempre es costo-beneficio lo que vamos analizando, ¿tá? Porque de repente, si estamos hablando de que pelar 1 kilo de ajo me va a tomar a un puesto de trabajo o a un empleado, me va a tomar 1 hora pelar 1 kilo de ajo, yo puedo hacer el costo-beneficio de comprar 1 kilo de ajo pelado. Claro. Capaz es posible que en mi costo me salga un poquito más de eso, pero haciendo esa lógica de costo de beneficio, invierto el tiempo de mi empleado en la línea o en la hora de trabajo utilizándolo para hacer otra cosa. Pero siempre es una cuestión de costo de beneficio, ¿ya? Pero más o menos en esa cuestión de ir pensando. En los restaurantes que yo trabajé, como te digo, hacemos de los pan, una manera, vamos a utilizar la idea de una hamburguesa, ¿no? Vamos a tener la idea de que el ítem de que estamos hablando es una hamburguesa. Entonces tenemos, como digo, el pan, tenemos la carne, los aderezos, las salsas, lo que sea que ese primer ítem corresponde. ¿Sí? ¿Tá? Entonces lo que hacemos es tener nuestra lista, que sería como nuestra receta, lo ponemos ítem por ítem. En este caso haríamos el pan, ponemos qué es lo que nos lleva a hacer el pan. Sin los gastos comunes, sin el gas, sin la electricidad, nada que ya habíamos únicamente teniendo hablado. En cuenta la receta. La receta. Exacto. Entonces, en eso, nuestra planilla se vería algo como el nombre, ¿no? El nombre de lo que estamos costeando. Y ahí empieza la lista. Lo primero que vamos a tener es la lista de ingredientes. Okay. En este caso, por ejemplo, yo tengo acá un ejemplo de la masa madre, que es creo que la que te pasé, de un pan de masa madre. Entonces, ingredientes básicos, tenemos el cultivo, o sea, lo que es el starter, que se dice, la masa madre. Después tenemos la harina, el agua y la sal. En este caso, bastante básico. Puedes tener otros ingredientes como semillas, un montón de otras cosas. Pero ahí se hacen la lista de los ingredientes. La siguiente columna sería las cantidades que lleva. ¿Está? Claro. O sea, sería 1 kilo de harina, 1 kilo de masa madre, bueno, lo que sea. Sí, eso es lo que normalmente se llama un desglose de una receta. Exacto. ¿Está? Tercera columna sería las cantidades. ¿Por qué es importante poner las cantidades? No es que ya lo pusimos en números, obviamente, pero hay que especificar si estamos hablando de kilos o gramos. Por lo general, cuando estamos haciendo un costeo de recetas, siempre hablamos de gramos,
no tanto de kilos. Y ahora les voy a explicar por qué. La siguiente columna es algo que no sé cómo se dice en español, pero se llama yield en inglés, que sería el equivalente del porcentaje que utilizo de ese producto. O sea, de ese kilo de harina, ¿cuál es el porcentaje que utilizo al hacer esta receta? La harina obviamente es el 100%, no hay un desperdicio. Pero ¿qué pasa si voy a hacer, por ejemplo, una salsa que lleva zanahorias? La zanahoria no tiene un 100%, tiene un 80% ya que la pelo y ya que tengo que utilizar solamente ciertas partes. En ese porcentaje es importante. Sí. Estaba chequeando lo que vos decías del yield, que no te acordabas cómo era, y es el rendimiento. El yield es el rendimiento de la receta. Ahí está. Es el rendimiento de la receta, exactamente. Bueno, entonces, el rendimiento del ingrediente en este caso, de ese kilo del ingrediente, ¿cuánto realmente es el porcentaje o ¿cómo dijiste recién? Perdón. Rendimiento. El rendimiento de ese kilo. En este caso tenemos algo muy sencillo que es el pan. Entonces tenemos 100% de harina, 100% de agua, 100% de todas estas... Se aprovecha todo. Cuando se habla de rendimiento, lo que pasa en este caso, porque se puede aprovechar todo, pero y corregime si me equivoco, pero en el caso de una verdura o una fruta, vos tenés una merma con la cáscara, vos tenés una merma si le haces un procedimiento para cortarlo o para limpiarlo, entonces ahí el rendimiento del ingrediente va a bajar un 5, un 10%, un 20%, dependiendo de la preparación que sea o dependiendo de la fruta que sea o la verdura o vayas a saber lo que sea. Pero en el caso del pan, como está hablando Dulce, es un 100% porque usas todo el gramaje de la harina. Claro, y ahí es donde íbamos. ¿Se recuerdan que habíamos hablado también la última vez el rendimiento del empleado? Ahí también va el rendimiento de qué utilizar. Si en esta receta solamente utilizo un 50% de este producto, me tengo que asegurar que en la siguiente receta utilice el otro 50% o por lo menos un 30% o un porcentaje mayor o un porcentaje... llegando lo más cercano a los 100% si es posible. Sí, maximizar el rendimiento. Es eso, por eso es que habíamos hablado de todo eso anterior, para poder entender después el desglose de cómo se costea, porque es súper mega importante. ¿Tá? Volviendo a la siguiente columna, que esta sería 1, 2, 3, 4, quinta columna. En la quinta columna ponemos el precio por unidad. Y acá la parte que yo le decía es importante poner en gramos porque así sabemos el precio por gramo. Ahí está. Al tener el precio por gramo, yo puedo ir modificando el gramo, o sea, puedo ir modificando el tamaño de la receta, entonces siempre mi resultado va a ser siempre lo más exacto posible. Claro. Suena difícil de hacer a nivel papel, pero si tenés más o menos claras las ideas y las fórmulas, esto al hacerlo en un Excel, cada vez que vos cambies el gramaje, automáticamente se te va a cambiar el precio que tenga. Se puede hacer rápidamente también. Se puede hacer muy rápido en un Excel por eso mismo, gracias a las funciones que tiene. Entonces, teniendo más o menos lo que se resta o se suma de cada función, te armás una función a lo largo de esa tabla, de esas columnas, y vos simplemente cambiando alguno de los valores de esa tabla ya vas a tener el rendimiento que tiene ese ingrediente o cuánto cuesta inclusive. Claro. Y el último, o sea, la última columna de lo que sería esta planilla viene a ser el costo de lo que serían en esos 1 kilo de harina. Claro. Haciendo todo, ya la fórmula ya se aplicó y es la cantidad, o sea, el costo de ese ingrediente. Como cualquier boleta que te dan, que te dicen precio unitario, te dicen precio total. Claro, exactamente. Entonces después de eso todo se va a sumar y vamos a tener un total de costo, que sería otra columnita, que tenemos el total de costo, sin IVA estamos hablando. Por eso le decía, cada uno de estos depende mucho de dónde estamos y el tipo de impuestos que se está utilizando, pero por lo general viene sin IVA, ¿no? Acá en Uruguay en realidad creo que todo tiene IVA, así que... Sí, es un 22%. No habría, se saltaría eso, pero bueno, no importa, la idea es esa, ¿no? Sí. Después de eso agregamos el impuesto que tengamos que agregar. Hay lugares, por ejemplo, que, hay un impuesto distinto a ciertos alimentos y otros alimentos no. Entonces, es ahí donde cuando se termina eso se va agregando también. A mí siempre me gusta ponerlo también una columna más de cuánto me cuesta en dólares,
porque por lo general la mayoría de las inversiones son en dólares, sí. no son en el peso de la moneda local, pero eso ya es una cuestión de un gusto mío. Y finalmente, otra columna es cuántos productos saqué de esta receta. Entonces, por ejemplo, de esta receta con 1 kilo de pan, con 1 kilo de harina y toda esa receta que tuvimos, me salieron 6 panes, 10 panes. Ahí está. Lo que sea. Entonces, yo sé cuántos panes exactamente me tienen que salir de esta producción y el costo que me va a salir de cada pan. Perfecto. Y eso se estandariza. La importancia de la estandarización de las recetas es esto. Esta es la importancia, porque así nosotros siempre tenemos los mismos resultados. Claro, entonces para que se entienda la tabla, te hago un repasito de lo que dijiste para que se entienda y tener como una idea global de la tabla. En esa misma tabla tenés los ingredientes, las cantidades, las unidades por gramo, el rendimiento de cada ingrediente, el precio unitario, el precio total y después la cantidad, más los impuestos que se le agreguen y la cantidad de recetas que salen con esa cantidad de ingredientes. Esa es la tabla general. Esa es la tabla general y se aplica en absolutamente todo. Sí. Esa tabla después se puede traspolar en distintos tipos de aplicaciones, porque estamos hablando solamente del pan. Eso mismo se hace en otra carilla, en otra hoja, se hace con la carne. Ahí está. Si es que tenemos la carne procesada en el lugar, ¿no? Después de eso tenemos otra carilla que sería la salsa, la mayonesa, la mostaza, lo que sea que vamos haciendo, todito vamos a tener en las hojitas, vamos a tener distintas hojas donde va a tener todas estas... Claro, es un poco lo que hablábamos la vez pasada, que es englobar cada etapa de esa receta hasta el plato terminado. Entonces, por eso es lo que dice Dulce. Si tengo que hacer el pan, tengo que todo el pan, la mayonesa, las verduras que lleve, si lleva carne o no lleva carne. Entonces, desglosar todo, como mencionamos recién en esta tabla, pero cada etapa de ese plato. Y mi carilla, o sea, la carpeta inicial o la hoja inicial sería la receta completa, donde los ingredientes va a ser el pan, la mayonesa, el producto carne o verdura, lo que sea que le vaya poniendo. Entonces, ¿por qué me sirve esto? Porque yo puedo cambiar el tipo de hamburguesa que tenga mi menú, pero ya tengo un estándar de lo que una hamburguesa me cuesta. Entonces, lo que hago, si voy a hacer de ser carnívora, o sea, tener carne, quiero hacerla vegetariana, lo único que hago es ir en la hoja donde está la proteína, la carne. La proteína, y le cambio esa receta. Automáticamente el programa de Excel o Google Sheet lo que va a hacer es también cambiar el precio en mi carilla inicial, en mi receta maestra. Y eso lo aplicamos con todo, lo aplicamos con bebidas, postres, todos los platos habidos por haber. Eso es lo que contribuye al 20% del 100% que habíamos hablado. Ahí está. Después de eso, de vuelta con la misma planilla, utilizamos esa receta maestra o ese resultado maestro y ponemos en otra diciendo que eso es el 20%. Listo. Y aplicamos el resto de los 80 haciendo las divisiones. Claro, dividimos el resto de los costeos, o sea, y le ponemos todo. Así englobas todo el precio. Gastos comunes, labor, electricidad, todo eso que habíamos hablado. ¿Por qué es importante eso? Porque si un día o un mes gasto más electricidad, yo cambio eso y veo dónde está mi fuga, o veo dónde he invertido más, o dónde se ha fallado. O si cambian los precios de mis ingredientes, también veo cómo eso afecta. Si mi 20% sigue siendo 20% o se aumentó. Como había dicho también la última vez, 20% es bastante bajo, es lo que yo siempre trato de apuntar. Máximo a un 33% debe ser ese costeo de la receta. Si nos excedemos de eso, es muy difícil que sea viable. Que sea viable y que haya una ganancia. Claro. A un 30% y todavía, dependiendo de qué ítem, o sea, también hay una cuestión de que algunas recetas pueden ser aumentadas un poco más el costo final.
por cierto, como ya lo habíamos hablado también la vez pasada, ¿no? Entonces, entre un 20 y un 30% sería el rango mínimo máximo, digamos, que podés variar con el precio de los ingredientes para la receta. No los costeos, no los gastos comunes, no. Solo la receta tiene que llevarte entre un 20 y un 30% como máximo. Clarísimo. Y esa es la magia del costeo. Esa es la magia. Eso es. Suena complicado y suena como mucho, pero en realidad es súper sencillo. Suena engorroso, pero tiene su lógica, y es muchas veces es darle práctica, ¿no? Empezar a tratar de costear vos en tu casa con esta receta o con esta guía. Intentar probar lo que vos haces en tu casa, ¿no? Sacarle la cuenta un día. Voy a hacer un guiso. Taca, le saco. Por lo menos el precio de la receta. Es una práctica saludable que se hace o te piden que hagas en las escuelas de cocina, por ejemplo. Que vos tenés alguna clase de costeo, tenés alguna clase de economía, digamos, o de finanzas dentro de una cocina. Y te dicen que costees una receta para un evento o para lo que sea y te muestran este tipo de planillas. Te las dan de alguna forma para que vos las entiendas. Y empezás a practicarlo y lo probás, porque si no lo probás, lo haces ese día y no lo hiciste nunca más. No lo haces más y después, claro. Es imposible seguir el ritmo. Y lo lindo también de eso es que compras, una vez que tenés estas planillas como ingresadas y lo tenés como internalizado, integrado en vos, ya mirás 1 kilo de morrón con ojos distintos. Porque si bien, ponele, 1 kilo de morrón me sale de 100 pesos, yo ya sé cuántas recetas puedo sacar de ese 100 pesos. Y lo mismo puedes utilizarlo porque ya pensás y decís, no es que tengo 1 kilo, tengo 1000 gramos. Y una cuchara es alrededor de 20 gramos. Sí. Y así sucesivamente lo vas ya practicando. No solamente el costeo o hacer esta práctica del costeo te sirve para justamente la economía, sino que también para tener una noción de un montón de cosas. Pero una de ellas es qué preparación y qué corte voy a hacer para cada preparación. Claro. Parece tonto lo que digo, pero realmente importa muchísimo. No, pero es cierto. Y no es que estés todo el tiempo pensándolo, sino que lo haces automático una vez que tenés un poquito de práctica. Lo haces automático. Te sale o decís, esto. Como el típico meme que hay en la vuelta, ¿viste? Que con 5 pesos me hago tremendo guiso. Sí. Es eso, ¿entendés? Es eso, pero llevado un poco a escala. Claro, a mí me pasó una vez que yo le estaba acompañando y estaba asesorándole a una persona que iba, un emprendimiento gastronómico, y le empecé a explicar esto, pero después me dice, pero al final me salió, no sé, en vez de que sea 1.000 pesos de inversión, terminaron siendo 5.000 pesos. ¿Cómo recuperé? Le digo, a ver, si vos tenés que comprar todos los ingredientes de una, obviamente vas a hacer una inversión mucho más grande, pero no quiere decir que esos 5.000 pesos se conviertan después en 15, porque la maravilla de eso es justamente que de los 5.000 te salgan 15.000. Claro. Puedas traer 15.000. ¿Por qué? Porque ahí es donde gramito por gramito vas consiguiendo el extra centavo. Claro, si lo vas a vender a eso, gracias a esta tabla, gracias a esta mecánica que nos estaba explicando Dulce, podés lograr vender la comida, si bien a un precio razonable, que te rinda a vos y que sea competitiva con el mercado. Claro. Porque no es ponerle un precio random porque eso a mí me parece. Es lo que iba a decir yo, ¿no? Que se puede ver de esta manera que los precios no son un capricho de una persona que los pone y ya está al tanteo. En realidad los ponen a veces, siguiendo unos parámetros muy específicos. A veces sí, porque hay bueno, por supuesto que hay de todo, pero quiere decir, el negocio bien entendido implica justamente llevar adelante todo este tipo de ecuaciones y de parámetros para llegar a ese precio final y que sea el precio justo que realmente vale la comida. Claro. Y también es una manera, no solamente el precio justo, sino que es una manera también del lado del comerciante de poder utilizar todo aquello que compró como inversión, que es lo que decía esta persona. Ella me decía, pero esta receta al final me cuesta 50 pesos, pero tuve que gastar 5.000 pesos en inversión. Bueno, sí, porque en esos 5.000 pesos, en vez de comprar 1 litro de aceite que te va a salir, no sé, 10 pesos más caro, pero compraste 20 litros de aceite, te salió un poco más caro a la inversión, pero a lo largo empezás a entender que utilizando todos los ingredientes que ya invertiste de maneras distintas, pero seguís utilizando los mismos ingredientes,
podés sacarle mucho más no de lo que... Claro, eso está muy bien. O sea, no es lo mismo hacer pequeñas inversiones, ¿no? Porque vos, para lograr estas recetas todos los meses, que tal vez hacer una inversión al mes grande, ¿tá? Y le vas a sacar mucho más rendimiento. Por lo que dice Dulce, por ejemplo, en el caso del aceite. Vos al comprar aceite, una botella de 1 litro de aceite te va a salir siempre más cara que una de 5 o 7 litros. Uh-huh. Por el tema de que te costean el envase, que lo que fuere, que no que sé. Fíjate vos, vas a un supermercado, a una tienda y mirá el precio de la botella de litro y mirá el precio de la botella de 10. Claro. Obviamente te va a salir mucho más barato la de 10. Sí, llevándolo a la economía hogareña es como la diferencia entre comprar y vivir al día y hacer un surtido con varias cosas y ya tener, digamos, el stock de alguna manera para todo el mes. Sí, es que el surtido es de las cosas más saludables que se pueden hacer a nivel economía. Entonces es una práctica que muchos no estamos acostumbrados, pero estaría bueno que no todos los meses en un restaurante vas a comprar lo mismo. Uh-huh. Es igual que en la casa, es exactamente igual que en la casa, solamente que a una escala mucho mayor. Y que estamos haciendo un negocio de eso. Sí, o sea, a nivel restaurante, si bien la inversión es diferente de una casa, lo que más rota son las verduras. Entonces, por eso semanalmente la mayor rotación de que hay de cosas es de producto fresco. Uh-huh. El resto, que sean especias, que sean aceites, que sean harinas, eso se compra en mayor cantidad todavía, porque no rota tan rápido y cuando hay que rotarlo, tal vez sea una bolsa, o sea un bidón, o sea... Entonces, la primera inversión siempre va a ser más fuerte, pero después la rotación de algunos productos no es tan a medida que vas complicado. Teniendo, digamos, el stock, ya... Claro. Y ahí voy a un punto, qué bueno que hablaste de eso, Bruno, porque ahí voy a otro punto, de lo que hablaba yo del tema de los cambios en el 80%. Claro. Por ejemplo, si yo encontré alguien que crees que cría cordero. Sí. Y me dice, te vendo 5 corderos enteros y me sale más de la mitad de lo que me costaría comprarme uno solo. ¿Está? No solamente hago una inversión más grande en mi producto, sino que también va a cambiar mi 80% del resto de mis gastos comunes. ¿Por qué? Porque voy a tener que prender un freezer. ¿Y sí? ¿Está? Pero vale la pena a lo largo, en el tiempo. ¿Por qué? Porque si yo tengo el cordero entero, no solamente voy a poder hacer costillar de cordero, sino que también voy a poder sacar un montón de otras cosas, hasta lo más mínimo, como decir paté. Sí. O sea, todos esos tienen, claro, todos esos tienen su lugar, que fluctúa muchísimo dependiendo de lo que vos vas haciendo y lo que vas teniendo en stock y lo que podés estoquear, que es también distinto. Pero si tenemos esta organización y tenemos esta planilla bien clara y es modificable y es como versátil, tenemos la capacidad de decirme, bueno, ahora sí puedo invertir un poquito más en electricidad. Entonces le compro a esta persona, capaz que inclusive le compraste los 15 corderos, no sé, le compraste un montón de corderos, pero te lo podés pagar en 2 o 3 veces. Claro. Y entonces invertís más otra vez en electricidad y vas como compensando. Esa es la magia, justamente, de cómo llegar a un precio y de cómo tener este orden que permite hacer esas flexibilidades o esas modificaciones. Que después al final se representan y se traducen en ganancia. Sí, es eso. Obviamente la inversión a veces cuesta porque no sabes el rendimiento que vas a tener. Por más de que lo tengas más o menos planificado, no sabes si va a ser de tal. Siempre hay una incertidumbre en el medio. Pero si vos vas con seguridad de hacer las cosas, normalmente funcione toda esa planilla. Normalmente esa planilla que vos hiciste, ese costeo que vos hiciste, dé con los números necesarios, te dé bien como para costearte. Y siempre va a haber una pérdida. O sea, siempre va a haber una merma de dinero, siempre va a haber algo que se va a perder. Pero basándote en estas reglas o teniendo... Tal vez que no lo hagas tan específico, pero sí tengas, como para vos más o menos saber y tengas una idea general de cómo funciona, te da una idea para decir, bueno, sé que tal vez pierda algo, pero en realidad, a la larga, lo que dice Dulce, termino ganando mucho más. Ganando, claro. Que esa es la idea. Por eso es que los restaurantes terminan siendo rentables. Si no funcionara de esta manera, sería totalmente inviable. Sí, tampoco existirían. Claro, por lo que decíamos la otra vez, o sea, los restaurantes tienen un 2% de ganancia total, ¿no? De ganancia. El resto es todo, va abocado al restaurante, a reparar, a lo que sea. Entonces, por eso, si no tenemos esto de antemano, no llegás nunca a ese 2% de ganancia, que es lo que querés tener al final. Más allá que después de la inversión, digamos.
Y después de eso, otra cosa muy importante que hace el sostén, hace lo que sería la columna vertebral de los restaurantes, en realidad son los eventos. ¿Ah? ¿Qué quiere decir evento? Cualquier cosa que pueda sacar comida al mismo tiempo, con las mismas personas, pero sin un local físico. ¿Qué quiere decir eso? Yo estoy utilizando mis propios empleados, la luz, el gasto común, todo lo que quieras, al mismo tiempo que estoy creando otras recetas y estoy haciendo la venta en ventanilla. Sin embargo, ya hice una producción para otras 30, 40 personas fuera del restaurante, donde yo no voy a estar pagando electricidad, ni agua, ni luz, ni nada. O sea, cumpleaños, catering, eventos para, no sé... empresariales, por ejemplo. Sí, empresariales, que por lo general no se hacen con el nombre del restaurante, sino que por lo general, hay veces que sí, pero por lo general una empresa dice, mira, necesito un copetín, necesito, no sé, picada, lo que sea. Lo que buscan, o lo que por lo general se busca, es la característica del restaurante. Entonces vos sacás producción. Eso termina siendo más del 2% de ganancia, termina siendo mucha más ganancia. Dependiendo todo de más o menos, porque si es que ya lo podés ofrecer, lo que ya tenés en el menú, y hacer una producción extra nada más, que ahí también viene como saber qué es lo que tengo en stock, saber lo que estoy produciendo. Lo único que haces es aumentar un poquito, en vez de que tu empleado te pique 5 cebollas, le pedís que te pique 10, invertís un poquito más en tiempo, pero cuando ya estás haciendo si yo le estoy haciendo picar 5 cebollas, que le haga picar 5 más, no me cambia mucho en el tiempo. Entonces lo que voy haciendo es me echando en este caso sí ganancia, utilizando el mismo tiempo, gastos comunes, y ese 80% se mantiene, pero mi ganancia aumenta. Claro. Entonces, la ganancia aumenta en este caso, para que no quede colgada la idea, por el hecho de que no estás usando la electricidad, el agua, la luz de tu restaurante. A la hora del comensal. Claro, no tenés el servicio en tu restaurante, entonces no tenés los mozos, no tenés tu cubiertería, no tenés tu mantelería, y tal vez ese evento funcione al mismo tiempo que está funcionando tu restaurante. Entonces, ese es el punto que quiere llegar Dulce ahí, que si vos te piden cierta cantidad de cosas para un catering, por ejemplo, vos ya lo dejas preparado de antemano, se lo llevan y eso se calienta en el lugar. No, o sea, no tenés que hacer vos más, no tenés que servirlo en el momento vos. No, se guardó todo como tenía que guardarse y se lleva y eso se hace ahí. Ganás un montón porque los cocineros estamos un poco acostumbrados a la velocidad. Y que lo que te dice Dulce también, tener esa mínima extra de cada preparación hace que vos puedas cubrir ese evento tranquilamente sin hacer demasiado esfuerzo dentro de la cocina y sin pasar ese límite donde decís, no, pará, porque no me da el tiempo para hacer el resto de mis cosas. Y por lo general también, hablando, para entrar un poco también en el tema de costo de personal, estamos hablando que hay cierto personal en los restaurantes que están bajo un sueldo fijo. Y hay otros que están bajo hora, jornal por hora. A los que están de sueldo físico son los que generalmente se encargan de esta clase de eventos. No solamente de gestionarlo, pensarlo, sino que también efectivizarlo. Entonces yo tengo mi comí o mi pelapapa, la persona que está acostumbrada a picar vegetales, o ese es su trabajo. Entonces le digo, cortame 10 zanahorias, 10 cebollas y 10 papas hoy, no me cortes 5 de cada uno, dobla el tamaño con la cantidad, con lo mismo que estás haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El sous chef o el chef que está bajo sueldo, por lo general cuando subís de rango a un rango de ser sous chef o chef de cocina o un chef ejecutivo, chef por lo general ya estás bajo sueldo. Entonces, ¿qué pasa? Invertís en el trabajo, la labor manual de una persona que pique, y aquel que ya está dentro de sus horarios, está su sueldo fijo, se encarga de hacer el ensamble de todo esto, inclusive el traslado. Y ahí es muy importante también que los dueños, como habíamos hablado también un poquito la vez pasada, de que mucha gente dice, yo quiero invertir en un restaurante, y después te dan la plata y hasta mañana, tráeme las ganancias. No es tanto así. Este tipo de negocio no es tanto invierto y me olvido y nos vemos mañana cuando reciba el bono. Sí, porque vos
Claro, porque vos como dueño tenés que estar también al tanto de decir, yo le estoy pagando a estas personas de esta manera, estas personas tienen entender cómo funciona todo el sistema, para después vos decir, mira, si yo le dejo a mi sous chef trabajando y no le doy la llave del auto para que se vaya a esto y lo hago yo, estoy invirtiendo no sé, 5 litros de nafta, no sé cuánto va a ser, pero la ganancia que va a tener mi negocio es muchísimo más. A veces son detalles, es un 0, algo por ciento, ¿no? Son milésimas a veces o es un 0, algo de centavos, ¿no? Pero a la larga, en escala, porque estos son eventos que se hacen en escala, hacen una diferencia. Ese 0, algo de un plato, que tal vez el 0, algo sean 2 zanahorias, si son 30, 60 platos, son $2 y pico, ¿me entendés? Entonces, a la larga... es una diferencia, o lo que decía Dulce, el tema de nafta, de si lo tiene que ir a hacer el otro y no sacás al chef de ahí adentro, por ejemplo. Exacto. Yo me acuerdo en uno de los restaurantes que trabajaba, hacíamos los 3 tiempos, 4 tiempos, o sea, hacíamos brunch, hacíamos almuerzo, hacíamos lo que sería cocktails, que son como de las 4 de la tarde, una hora rara ahí entre las 3 a las 7. Sí, como un after office, una cosa así. Sí, hay una hora que en realidad hay ítems, o sea, hay cosas en el menú que son del desayuno, del almuerzo, de la merienda, o sea, es un montón de cosas para poder reutilizar todo lo que queda también. Lo usual que acá, en las horas de esta que dice Dulce, acá se cestea. Claro. En ciudades grandes suceden estos eventos. Estos eventos. Yo recuerdo que, claro, empezó, o sea, nosotros estábamos en nuestro servicio común y corriente y empezaban a preparar en el salón de al lado, que era parte del restaurante, un casamiento. Claro. Entonces nosotros estábamos preparando todo lo que llevaba al casamiento. Esa noche fue una locura, porque nosotros teníamos servicio común y corriente, y en ese lugar hacíamos 700 mesas, o sea, 700 cubiertos, 700 personas pasaban durante la noche. Sí. Era una locura, porque nosotros estábamos caos. Trabajando, mientras tanto había un servicio de una boda de 50 personas ahí al lado, donde eran 2 personas trabajando. Que esas 2 personas eran, uno era el chef de línea, el otro era un commis, era un muchacho que era el multiuso, el que sería Mr. Músculos Multiacción. Y del piso estaba el gerente de piso y una mesera más. Pero como era un casamiento que lo que tenían que hacer era, todo el mundo se sentaba, ¡pum!, estaban las cosas ahí. Después tenían picadas y después lo que había que asegurarse es que tengan suficiente bebida, que si se vaciaba un plato teníamos que levantar, o sea, ellos lo levantaban, lo traían y ya estaban todo hecho, porque ahí también viene como esa picardía o esa inteligencia de qué voy a ofrecer. Entonces, ese día fue un sábado de noche, en pleno verano, un calor, nunca me voy a olvidar porque justamente fue un día súper ocupado que empezó desde la hora del after office y no paramos hasta la 1 de la mañana y era como que todos estábamos en un trance. No cambió nuestros horarios, no hubo nadie haciendo hora extra, no hubo nada fuera de lo que ya hacíamos todos los sábados, pero hubo un extra. Que eso produjo un montón de dinero extra porque ellos tuvieron que contratar ese servicio de un restaurante entero. Claro. Entonces ahí, chin, chin, buenísimo. Ahí esas son las cosas que después le servía también de bono al chef, ¿no? Al que estaba acá. Ni que hablar. La otra vez también esa persona justamente que me mandó la foto, estuve conversando con ella y otras personas más también, que me decían el tema de que parecía muy duro el tema de que yo le hablé del performance de los empleados. Sí. Pero en realidad no es que vos agarrás y le decís, mira, estás bajo tu 3% y tipo lo echás, no va por ese lado. En realidad lo que idealmente se haría, al menos que la persona no tenga solución y no tenga mano para la cocina en lo absoluto, y es que se vaya a hacer programación, una cosa de esa, que puede ser, existen esos casos, no todos, pero bueno, lo que haces es pedirle también que idee, que sea proactivo, que empiece a arreglar, no sé, algún desorden que hay en el restaurante. Entonces es ahí donde también aumenta su performance, ¿no? No es que, o sea, suena muy duro, pero sí, es así también. Es así. Es así. No es que agarrarle y decir,
el mes pasado tuviste bajo 1.5% y te echan. No va por ese lado, pero sí es algo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, hablando de eso me recordé, se te rompen cosas, yo qué sé, hiciste mal una receta, la típica, te mandan, no tenés idea, sos nuevo, casi siempre le pasa a la gente que es nuevo, te dicen, anda a agarrar tal pescado. Y hay 3 distintos pescados en el freezer, sí, y normalmente no es normal que se conozcan todas las pescas de una. No, entonces, qué sé yo, hay dos peces blancos, porque son de piel blanca, medio traslúcido, y vos decís, me agarro y no era ese, ya la cagaste, porque bueno, no. Sí, son cosas que igualmente dentro de esas gráficas o de esos Excel, lo usual es dejar un 0, algo de porcentaje por las dudas. Claro. No, es un por las dudas. Como ese margen por si acaso. Es un por si acaso, por si lo que fuera, lo que decías, se rompen cosas, cosas que pasan siempre y es habitual. Los vasos se rompen cada 10 minutos, tenés un vaso roto. O sea. Y también es ahí como para hacer también un entendimiento que es, y también tratar de proyectar, lo que a mí me gusta, que también es poner más conciencia en todo lo que es, no solamente en la persona, sino que también que sea un negocio consciente, que también influye mucho al final en el costeo de lo que vos haces, el delivery del plato, del costo del plato, va mucho también con la oportunidad de crecimiento que las personas tienen en el restaurante. Sin duda. Porque eso es lo que también, cuando vos haces un trabajo más humanizado, es más humanitario, es más real, salimos y sacamos nuestras cabecitas de los egos extraños que nos enseña la televisión, empezamos a tener como empezamos a desarrollar esta humanidad que te da un plus de que si la persona está bajando su performance, si la persona está como bajoneada, empieza a disfrutar del trabajo, empieza a aprender, le das herramientas no solamente por la cocina, porque algo que siempre yo digo, en la cocina es uno de esos trabajos que aprendes para toda la vida, para todos los ámbitos de la vida. No existe algo que no aprendas en un restaurante. Desde lo que es picar una cebolla hasta tener una tolerancia, una comprensión, que todo eso entra dentro que es el pensamiento crítico. Sí, lo que son hoy en día que está muy de moda decirlo de las skills sociales, las habilidades sociales. Dentro de una cocina lidias con todo tipo de personas en todo momento y en el peor ámbito posible, porque a veces los encontrás en el punto de pico de estrés máximo. Entonces, aprendés cómo a leer el perfil de cada persona según cómo simplemente por verlo, ¿no? Uh-huh. Te das cuenta de cómo está uno u otro, si pasa algo, si no pasa algo, por el simple hecho de observar nada más. Entonces, si nosotros estamos enfocando nuestro negocio, obviamente que es un negocio, obviamente estamos buscando ganancia, pero si también enfocamos desde una visión un poco más holística, en el sentido de que sea completa, ¿no? Integral sería la palabra. Sí, integral, orgánica. Más integral, sí. Lo que vemos también es que tenemos personas que están dispuestas a trabajar por nosotros, con nosotros, se ponen lo que sería ponerse la camiseta, pero de una manera adecuada, donde todos se interesan por el bienestar del negocio. No es que, corto un pedazo de zanahoria y la tira a la miércoles y no me importa qué hago con eso, sino que los mismos empleados empiezan a crear este hábito de cuidado. No solamente por las personas, sino que por los ingredientes y por el negocio total, donde toman orgullo. Ahí está. Son cosas un poquito distintas. El hecho de que lograr un ambiente en el que quieran trabajar contigo, ¿tá? Y no solo por la altura gastronómica o por el nivel gastronómico del lugar, sino por el ambiente que se genera ahí dentro, porque eso se ve puertas afuera, se ve, la gente lo explica, te lo dicen, ¿no? Llegás al lugar y notás una armonía diferente, no en cuanto a la experiencia gastronómica, sino en cuanto a lo que vos ves atrás de la cocina. Claro. ¿No? El ambiente que están entre los cocineros, cómo se tratan, cómo se hablan, cómo se ven, cómo se manejan. Entonces, cuando vos lográs eso y la gente quiere empezar a laburar contigo, por el ambiente que hay, ya de entrada es muy diferente.
porque no vas a confrontar, sí vas a tener algún encontronazo de vez en cuando, obvio, la cocina es así, a veces te lleva como todo, el estrés te lleva de repente a alguna mala reacción, a algún encontronazo. Pero al fin y al cabo se terminan hablando, y eso lo hemos mencionado varias veces. Hemos visto restaurantes donde antes de su servicio, un restaurante lindo, digamos, para trabajar, es ese restaurante que a veces antes de su servicio hacen una reunión entre todos para conversar a ver cómo están, o estiran simplemente el hecho de tomarse un ratito antes de que empiece el servicio para estirar, ¿no? Los músculos, cuerpo, lo que sea, para que todos estén bien en forma. Es un extra de cuidado que tenés que tener con tu público, con tu restaurante, con tu personal, ¿no? Y por eso es que lo mencionaba Dulce, no es tanto el trabajar para mí, sino conmigo. Son conceptos totalmente diferentes. Y eso se refleja en el precio y se refleja en el costo, pero se refleja, mira, clarísimo, porque si alguien sabe que la cagó, si alguien sabe que se mandó una cagada, por proactividad propia, con ganas, con entusiasmo, va y soluciona o crea una solución. Sí. Entonces, tiro por no tirar, es tipo... Y me encargo sino que voy más a encargarme de lo que hice. O sea, me di cuenta que esto no iba con esto otro. 3-4 minutos lo soluciono enseguida, o trato de solucionarlo, y hablo con quién para ver qué hacer con eso otro si no sé cómo solucionarlo. Bien, y lo último que quería hablar, ya que hablamos de todo esto, que lo último que tenía que hablar era que por lo general tenemos como un precio asignado en porcentaje para lo que son entradas, lo que son picadas, después tenemos el plato principal, el plato de fondo, después tenemos, postres. Sí, cada etapa de la cena, digamos. Cada etapa de la cena. Hay distintas maneras de crear el precio completo de un menú, ¿tá? Pero como habíamos hablado, el desglose, ya sabemos lo del 20, 30, 80%, Exacto. Todo eso. Ahora tenemos la división de cómo ponemos un tope en cada etapa o en cada temporada sí, en cada tiempo también se puede decir. En cada tiempo. Por lo general, lo que se estila, y esto, bueno, hace rato que no estoy trabajando en un restaurante y han cambiado mucho, pero hace un tiempo cuando trabajaba en restaurantes donde estaba haciendo el costeo activo, vamos a decirle, claro. Se estilaba que si yo tengo que tener como un estudio más o menos del mercado para saber cuál es mi target de personas que van, cuál es el nivel económico, socioeconómico que va a mi restaurante, no quiere decir que es exclusivo, sino que tengo un promedio y una idea de lo que cada persona va gastando cada vez que entra a mi restaurante, ¿tá? Y también entiendo qué tipo, por eso era importante también que habíamos hablado la última vez, los horarios, qué horarios voy a cumplir, ¿tá? Entonces, entendiendo eso, sabemos que en un brunch, ponele, tiro un número, por persona se gasta 1,000 pesos. Sí. ¿Ah? Yo ahí tengo que ponerme a pensar cuánto personal tengo para saber si quiero un brunch de platos pequeños o quiero un brunch de un solo plato por persona. Entonces, como sé más o menos cuánto gasta cada persona, yo puedo elegir el menú que quiero hacer. Haciendo platos pequeños de 50 pesos cada plato, tiro una locura, o hago un plato de 400 pesos, 500 pesos, y después se llena el cupo de los 1,000 con bebidas, claro, o un postre. Entonces, en una cena es distinto, y así vamos creando, entendiendo el nivel socioeconómico, el lugar donde estoy y el target de clientela que también tengo, sí, para poder ir poniéndole un tope a cada uno de mis ítems. Ahí vamos a lo siguiente, que los lugares que yo he trabajado y por lo que yo he aprendido, no son cartas muy grandes ni extensas, por muchas razones, y eso es toda otra conversación que me encantaría tener con un dueño de restaurante así cara a cara acá, en vivo, un restaurante que tenga como una carta extensiva para que me den sus explicaciones, porque hasta el día de hoy vivo 6 años que vivo. Invitamos a alguien a que venga, te tenemos en el medio Uruguay, también. Todavía nadie me ha dado una explicación lógica, pero bueno, está. No lógica, perdón, lógicas son. Sustentable sería en realidad la palabra. Claro. Entonces ahí, teniendo pocos ítems en la carta, sabiendo mi tope,
puedo ir jugando teniendo un ítem estrella, uno mediano y uno bajo. Entonces es mi mínimo, sé mi máximo en cada parte de mi menú y sé cuánto voy recaudando. Hay otro programa, que eso no lo hablé, pero hay otro programa que va parte de la caja y todo lo que es cobros y barra, sí. Donde empezás a hacer también un porcentaje, o sea, haces un estimativo de los platos que se consumen más y menos. Y eso es sumamente importante para poder saber la popularidad de tus platos. Que eso después también afecta. ¿Por qué? Porque si yo tengo eso afecta más que nada a los cambios de menú. Entonces, hay platos estrellas que el público los elige por gusto del público que te rodea o quienes van al restaurante. Y ese plato estrella, lo usual es que si vos tenés este conteo de platos y cuáles son los que más salen, ese normalmente no lo movés. Ese se mantiene en la carta y lo que mueves es el resto, sean entradas, sean postres. Es al que le das prioridad, quizás. Claro. Y podés jugar con el precio. Claro. Por eso decía lo del costeo. Porque si es un sello que tenés del restaurante, llega a un punto de clientela que puede aumentar el precio. No una locura, pero sí puedes jugar elevando un poquitito, bajando el costo de las demás cosas. Claro. Alrededor, estamos hablando de su franja, ¿no? No estamos hablando de aperitivo ni tampoco de postre, estamos hablando de la franja de donde corresponde ese ítem. Puedes bajar los demás para que para que puedan probar más, para poder sacar más productos que se está a punto de perecer o una cuesta así, para poder tener esa ganancia, siempre esa ganancia. Subís un poquito el costo de ese ítem estrella y podés bajar y jugar con los otros. Claro. Entonces ahí también vas ganando un centavito, 0 punto algo, pero te va ayudando a tener esa rotabilidad, que sea rotable, o sea, todos los productos rotan, tu menú va también cambiando, una cosa no, entonces eso se vuelve un sello, pero también vas sacando el peso, te digo, de dinero, peso moneda, de las cosas que tenés estancadas, o de las cosas que necesitas hacer especiales, o distintas cosas, jugando y entendiendo cuál es tu ítem estrella. Entonces podés o bajar, hacer promociones, o subir el costo dependiendo de cómo te está yendo con el resto de los platos. Y el postre, por lo general, en los postres, en los lugares donde yo trabajé, como yo aprendí, los postres no importa qué ingredientes utilizas, se le pone un tope antes siquiera de preparar la receta o antes siquiera de que hagas nada, te dicen no te excedas de esto y ya está. O sea, juega como quieras, haz lo que quieras, pero hay como un tope en los postres porque siempre querés que coman postre. Es como que aquel que no come postre en un restaurante, ¿cómo no vas a comer postre? Tenés que comer postre. Porque también el postre es por lo general los ingredientes menos caros. Tenés harina. Son en parte, los postres se hacen con un poco, sí, con los ingredientes menos caros, pero también tienen técnicas especiales y más elaboración para que queden de la mejor manera posible. Entonces, podés lograr un postre increíble con simplemente los más sencillos elementos que tengas en una cocina o las más sencillas cosas. Por ejemplo, una pavlova, ¿no? Te lo hago sencillo, haces un merengue con claras. Y que por lo general también quedan pones como frutas estancadas. asadas o pones alguna mermelada, ¿no? Y alguna bochita de algún helado. Entonces tenés como ingredientes súper sencillos para hacer algo. La pavlova es un merengue con frutas. Listo. Nada más. Nada más. Entonces tenés, si bien los ingredientes usuales que hay en toda cocina, pero les das otra técnica, les das un extra una vuelta de rosca, como se dice siempre, y lográs un postre increíble con eso. Por eso no sé acá, Bruno, vos me vas a decir, pero por lo general lo que yo conozco es que la mayoría de los chefs que son pasteleros son a sueldo. Sí. Entonces ahí ganas, porque no importa cuántas horas. Sí. Después ya le estás pagando un sueldo y te hace maravillas con cosas pequeñas, entonces tenés como hay un truco. Entonces coman postre, gente, para sostener cuando vayan a un restaurante, sostengan el restaurante comiendo postre, por favor. Coman postre. Y miren que yo soy re consciente con el tema de la alimentación, pero en realidad a veces es el postre lo que hace la diferencia. El postre tiene su lugar. Tiene su lugar. Aporta mucho. Dulce, mucho. Lo que dijimos, un montón lo que se aprendió. Y estuvo muy claro.
Hay que decirlo, estuvo muy claro, lo mencionamos mucho. Yo fui interrumpiéndola a veces por un tema de englobar más que nada conceptos que Dulce iba tirando para que no queden colgados. Sí, aparte, más allá a de las veces, yo interrupciones, cuando me emociona lo que pasa es que... Claro, es que lo que pasa es que si no nos vamos por las ramas y es un montón. Claro, sí, y me encanta igual, ¿eh? Me encanta igual porque termina una charla increíble. Pero vamos a dejarlo por acá porque si no, no vamos a tener mucho más tiempo. Te agradecemos de vuelta, ¿no? Como siempre, que siempre estás a disposición, lo de siempre. Cuando quieras venir, temáticas que quieras charlar, ya sabes que me mandás un mensaje, lo coordinamos, lo hacemos. O sea, lo hacemos posible. Bueno. O sea, no tengas miedo, como siempre le decimos a todos. Por supuesto. De que nos Cada escriban. vez que quieras, nos convocás y estamos. Y estamos disponibles para lo que sea. hacemos algo que tiene bardo, discusión. Sí, debate. Obvio. Debate. A mí me encanta. Si querés debate, si querés cosas, sí, por supuesto. Depende del día en realidad. Hoy estoy media peleadora, pero... No, pero sí, me sirve. Lo que quieras, ya sabes. Se te ocurre una idea loca de conversar sobre algo que viste que está de moda o lo que sea y lo conversamos. Hemos defenestrado cualquier cosa acá adentro. Yo he dicho cualquier cosa también. O sea, por eso no hay problema. Buenísimo. Bueno, un placer como siempre, me encanta. Da gusto tener también esos espacios como para explayarse. No es algo... Las conversaciones que siempre tenemos, yo no he tenido mucha salida de poder hacer esto público. Claro. Y me encantaría que haya más lugares donde se pueda conversar de cosas que realmente importan, porque todas las conversaciones que hemos tenido han sido puntos muy importantes en todo lo que engloba lo que es la alimentación en general, un restaurante en general, sí. Y todo lo que tenga que ver con una conversación nutritiva, todo lo que tenga que ver. Así que gracias, chicos. A las órdenes, y vamos a ver con quién debatimos y qué debatimos la próxima. Excelente. La pueden seguir de vuelta, tienen en pantalla el @ de Dulce Mesa. La pueden seguir por todos lados. Si querés dar algo más de spam, por supuesto, habilitá números, lo que vos quieras, Instagram, lo que sea. Si querés tirar el número, tiralo. Si querés tirar las redes, tiralas, lo que vos quieras. Mis redes es el @dulcemesa, con O, de O está ahí en pantalla. Me pueden contactar directamente por Instagram, que es por donde está ahí. En realidad no soy muy activa, no estoy posteando todo el tiempo, pero estoy ahí. Como siempre digo, trabajo de coach alimenticio, que quiere decir enseñar a las personas a comer más saludablemente, a cocinarse más saludablemente, conectar con su cuerpo, sus emociones. No solamente eso, sino que también trabajo como chef privados, de un trabajo como estable, como también eventos. Me especializo más en todo lo que es la gastronomía vegana, vegetariana. No quiere decir que soy omnívora, pero me salí mejor, por alguna razón. Y bueno, hago de todo un poco, pregúntenme y alguna respuesta. Perfecto, entonces @dolcemesa, como la siguen siempre. En Instagram, síganla. Gracias por venir nuevamente, Dulce, te despedimos. Y nos vemos en otra oportunidad, con otra temática, con otra idea, con otra tertulia o tal vez con otra discusión, porque también se puede poner en el medio. Dale, Dulce. Sí. Dale, gracias. Nos estamos viendo. Chau, chau. Y así se nos fue con un montón de ideas, con un montón de conceptos. Un montón de cosas. Cada vez que viene Dulce te deja la cabeza así. No, aparte es hermoso muy igual. Enriquecedor, las intervenciones son muy enriquecedoras. No, y estos temas son pesados de hablar a veces. Sí. Son pesados, pero está bueno comentarlos. Sí, pero por lo menos bueno conocer también estos detalles, ¿no? Para tener idea de cómo en realidad llega y por qué voy a comer y a veces lo veo caro. Son ¿entendés? Cosas que, como decía Dulce, normalmente no se hablan. Entonces la gente no suele conocer sobre estos temas. Es la verdad. Por eso me pareció interesante también charlarlo con ella, que lo maneja muy bien y que tiene los conceptos al día, porque lo utiliza todo el tiempo. Entonces, Casero Podcast, episodio 66. Ha sido un placer. Me parece que esta semana fue una locura. Gente, que pasen bien. Nos estamos viendo. Adiós.